Bueno, ahí estamos grabando. Yo por ahí voy a seguir permitiendo personas que se van a ir agregando. Bueno, ¿cómo se saludaba en griego? Jairete, ¿sí? Jairete Pantes. A cada uno de ustedes, Jaire, ¿sí? Y ahora, bueno, y en el apunte que les pasé, ya saben cómo decir cómo estás, que era post-égete, ¿sí? Post-égete, ¿cómo están ustedes? ¿Sí? Y ustedes ahí me dirán calos para decir bien o cacos para decir mal. ¿eh? Digan calos en lo posible, que sea este bueno. Sin más preámbulos, entonces hoy vamos a tener una clase en la que vamos a ver más de los sonidos. Ya aprendimos el alfabeto, bueno, están aprendiendo el alfabeto, ¿no? Es una forma de decir, lo vimos en clase. Digamos, lo que vimos hasta ahora fueron las letras por separado y además las vimos simplemente en el orden del alfabeto. Yo ya les había adelantado que el alfabeto griego tiene 7 vocales, 7 signos para las vocales y 17 signos para las consonantes. Y vimos también algunas combinaciones de letras o dígrafos. Por ejemplo, el dígrafo gamma gamma, que ya saben que se pronuncia como NG en hongo, ¿sí? O en angustia. Vimos también, por ejemplo, gamma kappa, ¿sí? Que es como, por ejemplo, NC en la palabra ancla. Vimos también gamma G, que es como NJ, por ejemplo, en la palabra manjar. ¿Sí? Y finalmente vimos gamma xi, que se pronuncia como NX, ¿sí? Por ejemplo, la palabra inglesa sphinx. No tenemos, hasta donde yo sé por lo menos, soy muy malo con el tutti frutti, así que sabrán perdonarme, pero hasta donde yo sé, NX no tiene equivalente en castellano. Si alguno lo encuentra sería buenísimo, porque tendría un ejemplo para dar en castellano. Así que bueno, y tenemos también esa combinación sigma-beta, ¿sí? Que es a principio de palabra, que ahí la sigma suena un poquito más sonora, como si fuera una z, ¿sí? Así, por ejemplo, tengo el verbo zvenimi, que significaba apagar, que lo vimos el lunes. O también la combinación sigma-mi a principio de palabra, no entre medio, a principio, ¿eh? Que también tiene la sigma y tiene ese sonido tipo Z, ¿no? Entonces decimos, por ejemplo, la palabra Esmirna, que Esmirna es el nombre de una ciudad griega que, digamos, en este momento, hoy en día está en la jurisdicción de Turquía, pero en su momento era una ciudad griega, que dice, además se presume que fue la cuna del poeta Homero, ¿sí? Hay varias ciudades que se disputan ser la cuna de Homero, y Esmirna es una de ellas. Bueno, el nombre griego de Esmirna es Smirne, ¿sí? Empieza con sigma, mi, y entonces suena, esa sigma primera suena como una z, ¿sí? Como una z, ¿sí? Smirne. De cualquier manera, si a ustedes les cuesta hacer el sonido ahí o no se acuerdan, lo pueden hacer como una sigma común y corriente que va a estar bien igual. Bien, bueno, entonces ahí más o menos repasamos algunas cuestiones, repasamos el jaire jairete, repasamos el poségete, el cómo estás, cómo están. Acabamos de repasar los sonidos más, los más difíciles por ahí de acordarnos. Y ahora entonces vamos a ver vamos a hacer primero una clasificación de las vocales y de las consonantes, es un poco también para que se acuerden mejor, para que lo puedan estudiar de otra manera, pero sobre todo es para clasificar los sonidos.
y después de eso vamos a ver los diptongos. Tenemos entonces 1 hora y 20 minutos, así que vamos a ponerlo. Voy a compartir el PowerPoint que preparé para hoy. Ustedes me avisan si lo pueden ver. Va a quedar grabado de todas maneras, pero ustedes me avisan si lo ven. Esperen que lo comparta. Permitir. Ahí está. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, se ve, profe. Muy bien, bueno. Espérate, lo vamos a poner al principio. También es un PowerPoint, a ver, que armé de forma muy sencillita, la verdad que no lo hice con mucho tiempo, con el tiempo que me hubiera gustado tener, pero creo que lo traté de armarlo de manera tal que las cosas o los conceptos queden más o menos claros. Le puse esta imagen que es tomada, por supuesto, de algún plato griego, que es una escena que remite a una escena de banquete, porque ¿cómo nos damos cuenta? Porque el hombre que está acá está semi-tendido, ¿sí? Sobre lo que parece ser una suerte de camastro, que era donde se acostaban los varones para tener los banquetes. Y a su lado tenemos a una flautista, ¿sí? Que está tocando lo que, digamos, no está tocando exactamente una flauta, está tocando un instrumento que se llama aulos, que es en realidad una flauta doble, ¿sí? Eran 2 caños, uno al lado del otro, que se tocaban los dos al mismo tiempo, y ese instrumento se llamaba aulos. Y bueno, como hoy vamos a ver sonidos de la lengua griega, se me ocurrió que esta imagen podía ser alusiva, ¿no? En ese sentido. Y además, aulos es una palabra que empieza por diptongo, que ahora lo vamos a ver, de manera que también en ese sentido viene bien recordarlo. Así pues, entonces tenemos hoy la 4ª clase y vamos a ver entonces ya les digo, vamos a ver a fondo, vamos a ver las vocales, vamos a ver las consonantes y vamos a ver los diptongos. Yo les puse acá los nombres en griego para que vayan practicando un poco de lectura, no hace falta que veamos la gramática de estos nombres, obviamente, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos la palabra máthema, que significa clase, lección, ¿sí? Y este número, o sea, esta letra que aparece acá es un número. Cuando aparece alguna letra griega seguida de una, sobre todo mayúscula, ¿no? Seguida de un apóstrofe, eso tiene valor de número. Ver todos, ahí está, estoy admitiendo más compañeros. Obviamente no pasa esto cuando tenemos cuando está dentro de un texto, no, pero así, digamos, cuando aparece algún tipo de numeración, así como tenemos los números romanos, que recuerdan que se escriben con letras, bueno, también están los números griegos, en los cuales se usan las letras griegas, por lo general mayúsculas para distinguirlas, seguidas de un apóstrofe, y eso marca que se trata de un número. Pero bueno, no importa eso. Lo que quiero que sepan es que máthema es entonces lección, ya clase 4. Vamos en principio a ver las vocales. Vocal en griego clásico se dice phoneen y el plural vocales es phoneenta. Se llaman así porque tienen foné, tienen voz, ¿no? De hecho es el equivalente exacto de nuestra palabra castellana vocal. Así que vamos a empezar a ver las vocales. En segundo lugar vamos a ver las consonantes. Permitir. Sigo admitiendo compañeros, compañeres.
Espérate. Entonces vamos a ver, en segundo lugar vamos a ver las consonantes. La palabra griega para decir consonante es símphonon, ¿sí? Sínfona, que aparece acá, es el plural. Precisamente se llama así porque necesita, la consonante necesita siempre de una vocal para apoyar el sonido. No es lo mismo pronunciar una consonante en soledad, ¿sí?, que una consonante seguida de una vocal, porque ahí justamente la consonante toma su mayor fuerza en la vocal, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo quiero decir el sonido de K, ¿sí?, solo, digo k, k, ¿sí? Pero tiene más fuerza si yo lo pronuncio junto con una A, con una E, con una I. Entonces, si digo K, que, ki, ahí cuesta mucho menos hacer el sonido de la consonante, ¿sí? Por eso se llama consonante, ¿eh? En griego se dice símphonon para el singular y sínfona para el plural. Y finalmente tenemos los difthongoi, que esta es la palabra griega para decir diptongos, ¿sí? Difthongos es el singular, difthongoi es el plural. Fíjense que acá aparece la doble gama, que en castellano pasó a transliterarse con NG, ¿sí? No decimos diptongo, decimos diptongo, ¿eh? Pero en griego se escribe con doble gama, ¿sí? Bueno, aclarado este punto, entonces vamos a ver las vocales más en detalle. Vamos a empezar a ver las vocales. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Bien, no, porque en realidad hasta ahora no vimos nada, así que en principio no debería haberlas. Así que bueno, vamos a empezar a ver las fonenta o las vocales. Las vocales tienen dos formas de clasificarse, ¿sí? Es decir, tienen como dos modos de clasificarse. Según la apertura de la boca, ¿sí? Una vocal puede ser abierta o áspera, ¿sí? Piensen en todas las vocales que pronunciamos abriendo la boca, ¿sí? En castellano, la A, la E, la O. Y después tenemos las vocales que son cerradas o suaves, como la I y la U en castellano. Vamos a ver qué pasa en griego. Esa sería como el primer modo de clasificación. Y después tenemos el otro modo de clasificar las vocales, que son según su duración, ¿sí? Tenemos vocales breves, que duran un tiempo. En griego esto se dice bragea, ¿sí? Bragea es breves, en plural. Y las vocales largas, en griego makra, ¿sí?, que valen 2 tiempos. Los que hacen, por ejemplo, los que se dedican a la música, saben que un tiempo equivale a una negra, ¿sí? Y las largas equivaldrían a una blanca. Si por ahí hablan rápido, una breve sería una corchea y una larga sería una negra. Pero creo que decir que las breves equivalen a una negra y las largas equivalen a una blanca, para los que hacen música, vale, ¿sí? Entonces las breves duran un tiempo y las largas duran 2, ¿sí? Por eso el nombre, breves, largas. Entonces ahora vamos a ver el cuadrito que preparé, que es un cuadrito que vemos siempre. Entonces, digamos, utilizando estas dos maneras de clasificación, podemos hacer un cuadro de doble entrada en el cual tenemos todos los sonidos vocálicos de la lengua griega, ¿sí? Las vocales hasta ahora por separado, por supuesto. No estamos considerando los diptongos, que eso lo vamos a ver después. Considerando entonces las vocales
por separado tenemos que las vocales pueden ser, por un lado, abiertas o cerradas, y por otro lado, breves y largas. Las vocales breves, vamos a empezar por las breves primero. Las vocales breves, dentro de las vocales tenemos breves abiertas y breves cerradas, ¿sí? La primera de las vocales breves abiertas es la alfa breve, ¿sí? Fíjense, capaz que no lo llegan a ver, pero la alfa, digamos, breve tiene un símbolo, digamos, para hacer notar, tiene un diacrítico para hacer notar que es breve y no larga. Ahora se los voy a hacer el zoom para que se vea bien. Son los mismos que en latín, ¿no? Para indicar breve y largo. Exacto, son los mismos que en latín, exactamente. Sí. La alfa breve, entonces, en los textos griegos, ya les digo, en los textos griegos no se suele marcar, ¿sí? Si la alfa es breve o si es larga. Hay algunos elementos, sobre todo en la acentuación, que permite darnos cuenta de si una alfa es breve o es larga, ¿sí? Pero en algunas ocasiones, como en este caso, por motivos puramente pedagógicos, se marca el símbolo, ¿sí? De breve o largo según el caso, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, la alfa breve y acá tenemos la alfa larga. Bueno, entonces vamos a ver primero la alfa breve, ¿sí? Que tiene un sonido de A breve. Así, por ejemplo, como yo puse dos ejemplos, el primero es la palabra glota, ¿sí? O glosa, glosa o glota. Glota es la variante de Atenas, que significa lengua. Y el otro ejemplo es la palabra musa, que significa musa justamente. Ahí tenemos un ejemplo de alfa breve. La segunda vocal breve abierta es la epsilon, o la epsilon, que siempre es breve, ¿sí? Este símbolo no necesita del diacrítico para marcar breve o larga, porque ya el hecho de escribirla de esta manera, el hecho de escribir el sonido de con una epsilon, ya me indica automáticamente que es breve, ¿sí? Entonces, ahí tenemos dos ejemplos también, ¿sí? La palabra celo, que significa yo quiero, y como segundo ejemplo la palabra theos, que significa Dios. Dios como Dios del Olimpo, ¿no? Como Zeus, Dionisos, etc. Obviamente cuando está con mayúscula, la palabra theos remite al Dios cristiano, ¿sí? Bien, y finalmente tenemos la omicron, ¿sí? Que es un sonido de O breve. Por esa razón tampoco necesita ningún diacrítico. Ya con escribir la omicron ya me indica que esa O es breve. Entonces ahí tenemos dos ejemplos que son la palabra cosmos, por un lado, cosmos que significa tanto mundo como orden, de manera tal que en la palabra cosmos tenemos, por ejemplo, la palabra cósmico, ¿sí? Que indica justamente a lo que hace referencia al mundo, pero también tenemos la palabra cosmética, que hace referencia al orden o a la buena disposición de las, digamos, en el caso de la cosmética sería del maquillaje, ¿no? La cosmética hace alusión justamente al rostro arreglado, al rostro ordenado, ¿sí? De manera que cosmos significa tanto mundo como orden, y es interesante en ese sentido desde el punto de vista filosófico, que la misma palabra para decir mundo sea en griego la misma palabra para decir orden. Y finalmente tenemos
la palabra, el segundo ejemplo, que es la palabra logos, que como ya lo dije en la clase pasada, significa tanto palabra como discurso, como razón. ¿Sí? Bueno, ahí entonces nos quedarían las vocales abiertas breves. ¿Sí? Alfa breve, epsilon y omicron. Ahora vamos a ver las breves cerradas, que son la iota breve, ¿sí? Acá también la iota necesita del diacrítico, de esa U chiquitita, ¿sí? Para marcar que es breve, por razones pedagógicas, ¿sí? En los textos no aparece ese diacrítico, a menos que sea por motivos pedagógicos, como ya dije. La iota breve suena como I, ya lo vimos, ¿sí? Entonces, como dos ejemplos, les puse la palabra dynamis, que significa tanto fuerza como potencia, como incluso poder también se puede decir dynamis. Y la palabra isos, ¿sí? Que significa igual. La palabra isos significa igual. Por ejemplo, podemos hablar de una isonomía, ¿sí? La isonomía, por ejemplo, es una palabra que significa que tiene dos étimos, ¿sí? Isos, que significa igual, y nomos, que significa ley, y lo que marca la isonomía es la igualdad de leyes o la igualdad de derechos para todos, todas, todes, ¿sí? Entonces, isos significa igual, dynamis significa fuerza, potencia, poder. Y por otro lado, yendo al esquema de vuelta de las vocales, la segunda vocal breve cerrada es la Y, pero la Y breve. Por eso tenemos que marcarlo con el diacrítico. ¿Sí? Y acá también puse dos ejemplos. Uno es la palabra celus, que significa femenino. ¿Sí? Y el segundo ejemplo es la palabra thio, que significa, es un verbo, ¿sí? La terminación en omega, ya voy aprendiendo que es una terminación de verbo. Thio significa hacer un sacrificio, ¿sí? Hacer un sacrificio para los dioses, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya las vocales breves. Ya les digo, por motivos pedagógicos, la alfa, la iota, ¿sí? Y la y tienen esa U chiquitita para marcar justamente que son breves. Normalmente en los textos no se marca, de manera tal que no nos podemos dar cuenta, ¿sí? De todas maneras, no es necesario que se den cuenta cuando una alfa, una iota o una y es breve o larga, ¿sí? No hace falta, y ya les digo, si les hace falta, van a ver, digamos, sobre todo por los acentos, nos vamos a dar cuenta de que dichas vocales son breves o largas. Vamos a ver, en las clases siguientes, vamos a ver cómo nos podemos dar cuenta de esto, pero ya les digo, por ahora no será necesario. Ahora entonces vamos a ver las vocales largas. Las vocales largas, dentro de las vocales largas también tenemos abiertas y cerradas, o ásperas y suaves. La primera de ellas es la alfa larga, que ya lo adelanté. Lara pregunta qué significaba glota, significa lengua. ¿Sí? Lengua tanto en el sentido físico como en el sentido de idioma. ¿Sí? De manera tal que yo digo la glota viene a ser la lengua, lo que tenemos adentro de la boca, pero también
Glota significa el idioma, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, la lengua griega, ¿no? Podemos decir Helenike glosa. Eso significa glota, o también escrito, puede estar escrito con doble tau, como ven acá, o puede estar escrito con doble sigma, ¿sí? Es la misma palabra. Solo que la doble tau es una variante, es la variante del dialecto de Atenas, ¿sí? De nada. Entonces, ahora, sí, ¿Eso de la variante de Atenas es lo que vamos a estar viendo o vamos a estar viendo alguna que otra palabra de otra variante? Por curiosidad pregunto. en general nosotros nos vamos a manejar con el dialecto de Atenas. Pero eventualmente algún texto de lo que se ha dado en llamar griego koiné, es decir, la lengua griega antigua estándar, si se quiere, el primer estándar de la historia de la lengua griega. Vamos a ver textos que respondan a la variante estándar como a la variante de Atenas. ¿Sí? Piensen que el dialecto de Atenas, de todas maneras, es la base de la lengua griega koiné, del primer estándar de lengua griega internacional, si quieren, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo cuando veamos un poco de historia de la lengua, ¿sí? Pero en principio basta saber que con doble sigma es la variante común, es la variante entre comillas normal, si se quiere, eh, mientras que la doble tau es la variante de Atenas, es decir, Platón, por ejemplo, escribía glota, ¿sí? Pero Aristóteles, por ejemplo, ya escribía glosa, ¿sí? Que Aristóteles, si bien se educó y se formó en Atenas, no, sabemos que no es de Atenas, no es un ateniense. De la misma manera, la tragedia griega, sí, también escribe en el dialecto de Atenas, pero ya, por ejemplo, las novelas griegas, que son de época posterior, ya estamos hablando de prácticamente 700 años después que las tragedias, más importantes por lo menos, eh, ahí ya se manejaban con la variante, con la lengua estándar común, con el griego koiné, que se llama. ¿Eh? Por eso lo vamos a ir viendo. No nos preocupemos de eso por ahora. Entonces, tenemos dentro de las vocales, ya vimos las breves, ahora vamos a ver las largas. ¿Sí? Alfa larga, que lo marcamos con una rayita para indicar que es larga. Recuerden que esa marca es solo por motivos pedagógicos. En los textos regularmente no aparece la raya, ¿sí? Para indicarnos que es larga. Y los que hicieron latín saben que es el mismo símbolo, el de las breves y el de las largas es el mismo, son los mismos símbolos, los mismos diacríticos, ¿sí? Y como ejemplo puse dos palabras que son, una es paideia. Paideia es una palabra de un significado muy amplio, seguramente la conocerán porque les han dado para leer el libro llamado Paideia, del filólogo alemán Werner Jäger. Paideia significa varias cosas, pero principalmente cultura, educación, ¿sí? Y como segundo ejemplo, la palabra pragma, ¿sí? Que significa cosa o hecho. Es una palabra que está emparentada con el verbo prazo, que significa hacer, ¿sí? Y también con la palabra praxis, que significa precisamente eso, hecho, acción. Y también con la palabra práctico o práctica, ¿sí? Todas esas raíces, práctico, praxis, pragmático también, ¿sí? Todas esas raíces remiten a esta raíz prag, que significa hacer o ejecutar una acción.
¿Sí? Bueno, entonces esta sería la primera de las vocales largas. La segunda de las vocales largas, también abierta, es la eta, que ya sabemos que el símbolo, ¿sí? El símbolo que está acá automáticamente me dice que es una vocal larga, ¿sí? Fíjense que a diferencia del latín, el griego marca digamos, con la grafía de las letras, ya marca la diferencia entre breves y largas, como ocurre en el caso de la epsilon, que es breve, y la eta, que es larga. Lo mismo pasa con la omicron y con la omega. En cambio, en latín no pasa eso. En latín vos tenés A, E, I, O, U y tenés que marcar todas esas vocales, las tenés que marcar con el simbolito de breve o de larga para darte cuenta si la vocal es breve o larga. En cambio, en griego clásico sucede que ya la grafía me indica, no necesito poner ningún símbolo arriba, ¿sí? Ya con la grafía me doy cuenta de si la vocal es breve o es larga. Silvana pregunta si tiene que ver con la posición o por el sonido. No, tiene que ver exclusivamente con el sonido. O sea, el sonido de E breve, ellos lo escribían epsilon. El sonido de E larga, ellos lo escribían eta. ¿Sí? El sonido de O breve, ellos lo marcaban con omicron. Y el sonido de O larga lo marcaban con omega. ¿Mm? Eso sería. Entonces, la segunda de las vocales largas es la eta, que como ya dijimos tiene sonido de E larga, y puse también dos ejemplos. El primero es la palabra ethos, ¿sí? Ethos significa, bueno, de ahí viene la palabra ética, ¿no? Significa modo de ser, costumbre, ¿eh? Moralidad también. Es una palabra con varios significados, pero básicamente significa eso, costumbre, modo de ser. Y el segundo ejemplo es la palabra helios, ¿sí? Yo la pronuncio así porque hay el primero de estos diacríticos que aparece acá, es un espíritu áspero, ya lo vamos a ver eso, pero esta palabra se pronuncia helios y significa sol, es el sol. Lo puse con mayúscula por el hecho de que remite al dios Helios, que el sol era adorado de hecho como un dios. Incluso los griegos habían imaginado que el sol era una suerte de auriga, es decir, un conductor de carros, y todo el recorrido que hace el sol desde la mañana hasta la noche, lo hacía, digamos, era justamente este dios, Helios, tirando de un carro, ¿no? Entonces el recorrido, el sol que vemos nosotros para los griegos era una suerte de carro tirado por dos caballos conducido por el dios Helios, ¿no? Entonces ahí tenemos la segunda vocal larga, ¿sí? Abierta. Ahora vamos a ver la tercera, que es la O larga, que es la omega. Y ahí tenemos dos ejemplos también, la palabra doron, que significa regalo o don. De ahí viene, por ejemplo, el nombre Pandora. Y el segundo ejemplo es la palabra okeanos, que significa justamente océano. De acá viene la palabra nuestra, océano Pacífico, océano Atlántico, viene del griego okeanos. Es una O larga. También puede estar escrita, yo la escribí acá con minúscula, pero puede ir escrita con mayúscula, ya que Océano era un dios de la mitología, ¿sí? Y baste recordar el canto 18 de la Ilíada de Homero, al final, ¿sí? Cuando se describe el escudo de Aquiles, que está rodeado por Océano. Bien.
esas serían las vocales largas abiertas. Ahora vamos a ver las cerradas, ¿sí? La primera es la iota larga, que ya les dije, tengo que marcarla con este símbolo por razones pedagógicas para que ustedes se den cuenta de que es larga. Y acá tenemos también dos ejemplos de iota larga. El primero es la palabra delfis, que significa justamente delfín, ¿sí? También puede estar escrito con ni al final, ¿sí? Puede estar escrito también delfín, ¿sí? Y el segundo ejemplo es la palabra Dios, que es un adjetivo, es una cualidad que significa divino, ¿sí? De hecho, por ejemplo, el proemio de la Ilíada, el verso 7, canto 1, verso 7, cuando dice canta Dios a la cólera del pelida Aquiles, cólera funesta que causó infinidad de males a los aqueos y precipitó al Hades muchas vidas de valientes héroes a quienes hizo presa de perros y pasto de aves, cumplíase la voluntad de Zeus desde que por primera vez se trenzaron el Atrida, ¿no? El rey de hombres, y el divino Aquiles. Bueno, en griego cuando dice el divino Aquiles es Dios Agileus. Y este es el adjetivo escrito. Dios. ¿Sí? Y finalmente la última vocal larga cerrada es la Y larga. También se marca con la rayita para indicar que es larga. Y así tenemos, por ejemplo, tenemos ahí el verbo lío, que significa desatar o resolver, ¿sí? Que es como, lío es como el que curiosamente, ¿no? Paradójicamente, a nosotros la palabra lío nos suena como desastre, pero en realidad justamente lío significa eso, significa resolver, significa desatar, y además, por otro lado, es el verbo que solemos usar para dar gramática griega, porque es un verbo súper regular en su conjugación. Así que suena lío, pero no es un lío. Valga el juego tonto de palabras que acabo de hacer. Ese es el primer ejemplo, lío, que significa entonces desatar, y el segundo ejemplo es syrinx, ¿sí? Que es una palabra que significa, es la flauta de pan. Es una suerte es un instrumento musical, como por ejemplo podría ser, o sea, tiene la misma forma o una forma muy parecida a la de una quena. Es decir, son 5 o 6 cañas colocadas una al lado de la otra, una más grande que la otra, que es es un instrumento de viento, ¿no? Que se traduce como siringa, ¿sí? O también zampoña se la puede traducir con Z, ¿no? Y ya les digo, es una flauta de pan. Sí. Luciano. Sí. La grafía me confunde, que parece una E breve, pero no estoy distinguiendo bien qué letra es. ¿A cuál te referís? La última palabra, que sería syrinx. Syrinx, sí. Como si fuera esa última letra, ¿qué es? ¿Esto? Esta que está acá. Yo te la estoy señalando como si me viera. Esa es la letra xi. Es la letra xi, la XY. ¿Sí? Fíjate que hay una diferencia entre la xi y la epsilon. Fíjate que la epsilon, yo lo voy a poner acá al lado. Me confundía, claro. Claro, fíjate que la epsilon es más chiquitita y la xi tiene un palito para abajo.
¿sí? Para abajo. No sabía si era una coma o qué era, por eso no entendía bien la... Listo, Ah, gracias. no, de nada. Bueno, ahora lo voy a poner en Zoom para que se vea bien. Ahí te vas a dar cuenta más fácil. Sí. Ahí está. No es una coma, es la misma grafía, ¿sí? De la letra Xi. ¿Sí? Bueno, es bueno que hagan esa pregunta porque así nos podemos dar cuenta, ¿no? La Xi tiene siempre es más grande. Ah, el Siku, perdón. Sí, gracias Candela, exacto. Sería la Syrinx sería el Siku griego, digamos. ¿Sí? Son varias cañas, una al lado de la otra. Pensaba que era una quena, bueno, me habré confundido. Eh, pero bueno, volviendo al tema de la forma de la letra, ¿sí? La Xi siempre es más grande, ocupa todo el renglón en cuanto a la altura. Cambio la epsilon ocupa la mitad, es más chiquitita de tamaño y no tiene tantos chirimbolos, por decirlo eh, Ya, ahora vulgarmente. sé por qué me confundí, porque yo la tengo hecha como con un dibujito como de 2 rulitos, ¿viste? Y después Claro, las sí, partes sí. de arriba. Eh, Gracias. la epsilon minúscula es un 3 al revés, ¿sí? Es al revés, pero la otra, Y la otra no, la, la otra es como que va como más enrulada, yo digamos así. claro, le hice rulitos y ahí me parecía como una E breve, pero hecha más grande, ¿no? Está Claro, bien, gracias. tal cual, de nada. Bueno, ahí estamos entonces. Entonces, lo que quiero que quede claro, digamos, yo este cuadro obviamente no lo voy a tomar en un examen, pero simplemente quiero que con este cuadrito ustedes vayan al menos aprendiendo a pronunciar las letras por asociación, no tanto de memoria, sino tal vez incluso mirando el cuadro, digamos, apelando en todo caso a otro tipo de memoria que es más la memoria icónica, ¿no? Es decir, bueno, la Omicron está en esta parte del cuadro, bueno, entonces una breve abierta, ¿sí? En fin. No sé si funciona, pero bueno, por otro lado es otra forma de conocer las letras del alfabeto, ¿no? Bien, entonces esas serían las vocales. ¿M? Ya las dividimos en breves y largas, abiertas y cerradas, y ahora vamos a ver entonces las... ¿Hay alguna duda hasta acá? Salvo las que me han preguntado. ¿En Bueno, algún momento va a tomar oral, profe? oral. Así por la pronunciación, sí. Cuando tomo los finales suelo tomar lectura de un texto, así que sí. Es importante que practiquen la pronunciación, no solo por esa cuestión, por la cuestión del examen, sino también para que ustedes puedan acordarse mejor de las palabras. ¿M? O sea, es algo que sirve como técnica para memorizar mejor las palabras, el vocabulario. Siempre es importante saber leer, ¿no? Aprender a leer con la mirada, por supuesto, pero también, sobre todo, leer en voz alta, asociar la letra con el sonido, por la sencilla razón de que esto es un idioma, ¿sí? Entonces el idioma, si bien hoy en día ya esta variante del griego no se habla más, sí se conserva en parte en el griego moderno, pero sobre todo es una lengua que en otro momento se hablaba, ¿sí? Entonces es importante siempre asociar. Yo, por ejemplo, cuando aprendo un idioma, me pasa que lo primero que quiero hacer es aprender a leer las letras, por obvios motivos, ¿no? Porque si no, no puedo aprender nada del resto. Pero cuando me refiero a leer las letras, no me refiero solo a la visualización, a cómo se escriben y demás, sino también, sobre todo, a saber cómo suenan. Entonces, la práctica más recomendable que yo puedo darles para asimilar mejor los sonidos es justamente leyendo, es poniéndolos en práctica, leyendo en voz alta.
Y sobre todo una cosa que tienen que hacer es no tener miedo al ridículo, ¿sí? Yo no le tengo miedo al ridículo, ya hace muchos años que estoy con griego, entonces pronunciar la U no me da vergüenza, no me hace reír, ¿eh? Entonces también un poco es perder en ese sentido la timidez. Pero bueno, todos tenemos nuestras vergüenzas y demás. Yo, por ejemplo, recuerdo que hace unos años hacía karate. Estoy hablando hace más de 10 años. Ahora ya estoy totalmente fofo. Tendría que retomar alguna actividad física. Eh, pero recuerdo que a mí me daba mucha vergüenza, por ejemplo, mirarme al espejo, ¿sí? No me gustaba. Sin embargo, mirarse al espejo era esencial porque gracias a mirarte al espejo vos podías corregir tus propias posturas y tus propios movimientos. De la misma manera, cuando uno aprende un idioma, no tiene que tener vergüenza para pronunciar sonidos que a primera vista pueden parecer ridículos, ¿sí? Porque a las personas que hablan esos idiomas, esos sonidos eran los sonidos de su lengua, y entonces en ese sentido había digamos, uno como estudiante de ese idioma, uno lo tiene que poner en práctica, ¿no? Yo, por ejemplo, al día de hoy me pasa que me da vergüenza todavía escuchar mi propia voz. O sea, yo, por ejemplo, cuando vuelvo a mirar los videos de YouTube para ver lo que digo, lo pongo en mudo porque no me gusta mucho escucharme. Pero es importante hacerlo. O sea, en algún momento uno lo tiene que, ni hablar, ¿sabes? Sí, nos pasa a todos, es así. Pero bueno, uno tiene que tratar de perder esa vergüenza porque es la única manera que tenemos de aprender. Es confiar en eso y ya les digo, leer grabándose y escuchándose uno mismo permite también justamente corregir esas cuestiones. Y ya les digo, leer, o sea, asociar letra y sonido, si bien como estamos aprendiendo un alfabeto nuevo puede resultar complicado, es importante. ¿Mm? Bueno, voy a seguir porque si no se me va a ir el tiempo se me va a ir de tiempo, ¿eh? Entonces vamos a ver las consonantes. A ver si se ve mejor acá. Las consonantes, ¿sí? Las sínfonas. Según su cualidad, ¿sí? O sea, también acá tenemos dos maneras de, ¿cómo se llama? De clasificar las consonantes. Recuerden que los signos para escribir las consonantes en griego clásico son 17 signos. Ahora vamos a ver cómo se reparten fonéticamente, ¿eh? Para observar un poco más de cerca la pronunciación, ¿sí? Las consonantes tienen una gran división, se dividen en dos, que son las oclusivas, por un lado, que se llaman áfona, o sea, como si fueran mudas. Se llaman en castellano, se llaman oclusivas. Y por otro lado, las gemífona, es decir, las sonoras, las que tienen como que de alguna manera se apoyan un poquitito más en algún sonido, en algún sonido semejante al vocálico, ¿sí? O sea, por eso se llaman áfona oclusivas y gemífonas sonoras. Ahora vamos a ver cuáles son, ¿sí? Esa es como la cualidad. La diferencia, por ejemplo, entre una oclusiva y una sonora, fonéticamente hablando, consiste en que, por ejemplo, las oclusivas yo no puedo mantener el sonido de esa consonante. Traten, por ejemplo, de mantener el sonido de una K. Van a ver que no se puede. Yo digo k, 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 ¿sí? Tengo que... Sale una sola vez, no sale continuo. En cambio, las gemífonas, el sonido sí puedo pronunciarlo con cierta continuidad.
Por ejemplo, el sonido de, por ejemplo, el sonido de la sigma, ¿sí? Yo puedo decir S, ¿eh? Y esa es la diferencia. La oclusiva corta el sonido ahí nomás, la sonora puede mantener el mismo sonido de la consonante. Ese sería como la primera clasificación, el primer criterio de clasificación, según su cualidad. Según si se puede mantener el sonido o no, básicamente. Y la otra clasificación es según el órgano de articulación, ¿sí? Que pueden ser guturales, es decir, pronunciadas desde la garganta. Por ejemplo, la gama, yo el sonido lo genero en la zona del cuello. Las labiales, ¿por qué? Porque el sonido se origina en los labios. Y las dentales, porque el sonido se genera a partir de juntar los dientes. Por ejemplo, el sonido de la delta. O, por ejemplo, el sonido de la Z. Yo, para hacer el sonido de la Z, junto los dientes contra la lengua y largo aire. Esa es una dental. ¿Quedó claro? Este cuadro sí es importante que lo aprendamos. Ya no tanto para, digamos, sirve efectivamente para clasificar mejor y asociar los sonidos, pero el cuadro que ahora vamos a ver de las consonantes tiene una importancia a la hora de ver, por ejemplo, algunas declinaciones. Que eso lo vamos a ver, falta todavía bastante para que se vea eso, capaz que incluso no lo vayan a ver hasta griego 2, pero conserven este cuadro para, porque es importante, sí, es importante para aprender, ya les digo, la tercera declinación, que es una declinación que en griego 1 no la vamos a ver, pero es importante. Entonces vamos a ver entonces la primera clasificación de las consonantes, que son las consonantes oclusivas, aquellas consonantes que no pueden mantener el sonido. ¿Sí? Entonces acá tenemos el famoso cuadrito de 3×3, ¿sí? Tenemos las guturales, estas son todas estas consonantes, estas 9 consonantes que aparecen acá son oclusivas, ¿sí? Por el órgano del cual sale el sonido, ya les dije, se dividen en 3, gutural, labial, dental, y también tienen una subdivisión, ¿sí? Que esto tiene que ver ya no con el órgano del cual procede el sonido, sino con la manera de articularlo al sonido. Entonces tenemos las sordas, o también llamadas por los gramáticos griegos psilá, las medias, ¿sí? Que son las que están a medio camino entre una sorda y una aspirada, y las aspiradas, o dasea. Entonces la mesa, ¿sí? Son las que están entre medio de una sorda y una aspirada. Por eso se llaman así, mesa, medias. Esto es una clasificación de los gramáticos griegos, pero me parece que es importante sobre todo la distinción entre sordas y aspiradas. Vamos a ver cuáles son. ¿Sí? La primera es la sorda gutural, que es la capa, ¿sí? Sonido de K. Entonces acá, por ejemplo, yo puse las palabras cacos, calos. ¿Sí? Cacos significa malo, ¿sí? Malo o feo, y calos significa bello o bueno, sobre todo bello. Ahí tenemos la gutural sorda. La labial sorda es la pi, sonido de P. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la palabra apeiron, que significa ilimitado, es una categoría filosófica a partir de Anaximandro de Mileto. Y el segundo ejemplo es la palabra polis, que significa básicamente ciudad-estado.
Entonces vamos aprendiendo sonidos, vamos aprendiendo palabras y nos vamos haciendo de un pequeño vocabulario. La dental sorda es la tau, ¿sí? Sonido de T. Entonces, temno, como primer ejemplo, que significa cortar, ¿m? Y tragodía, que significa justamente tragedia. ¿M? Vamos a ver la gutural media, ¿sí? Que es la gama, sonido de G suave, siempre, ¿sí? Así, por ejemplo, tenemos la palabra agazos, que significa bueno, ¿sí? Y la palabra gimnos, que significa desnudo, ¿sí? La palabra gimnasia, por ejemplo, viene de este adjetivo. ¿Mm? La gimnasia era una actividad que se realizaba desnudo. Por esa razón nos quedó la palabra gimnasia, ¿sí? Más allá de que hoy en día practiquemos gimnasia vestidos, ¿sí? Pueden probar de ir al gimnasio desnudos a ver qué le van a decir los entrenadores, ¿no? Pero no estaría, creo que no estaría bueno. Gimnos, entonces significa eso, desnudo, ¿sí? La labial media, ¿sí? Sería la beta, sonido de B larga, siempre. ¿Mm? Ahí tenemos entonces la palabra amblis, que significa varias cosas, pero fundamentalmente corto o débil, ¿sí? Y la palabra bárbaros, que significa precisamente extranjero. Bárbaros es el extranjero que no habla griego, ya lo vimos en la clase pasada. Y finalmente la dental media es la delta, ¿sí? Que se pronuncia como nuestra D. Por ejemplo, tenemos la palabra adelfos, que significa hermano, ¿sí? Fíjense que tiene una raíz muy semejante a la de delfín, ¿sí? Y como segundo ejemplo, la palabra derma, que significa piel. ¿Mm? De ahí vienen todas las palabras que tal vez alguien que se dedique a la cosmética las conoce, ¿sí? Por ejemplo, dermatitis, ¿sí? Vienen de toda esta palabra derma, que es piel. Y finalmente vamos a ver las aspiradas, ¿sí? La gutural aspirada es la J, recuerden que tenía el sonido de una J, ¿m? Y ahí tenemos, por ejemplo, jaos, la palabra jaos, que significa precisamente caos, está asociado a la raíz de un verbo que es jaino, que es bostezar, ¿sí? O sea, como que el caos viene a ser una suerte de gran vacío, de gran bostezo. Y el segundo ejemplo es la palabra holos, que significa bilis. Recordarán la clase pasada la palabra melancolía, ¿m? Y que lo asociamos de hecho con la teoría de los humores de Hipócrates. Bien, la segunda de las consonantes, quiero decir, el segundo tipo, las consonantes labiales aspiradas, la labial aspirada que tenemos es la fi, sonido de F. ¿Mm? Y así tenemos filosofía, típica palabra para explicar el sonido de la fi, ¿sí? Y la palabra fero es un verbo, fero, que significa llevar. Fíjense que es el mismo verbo que fero en latín, ¿no? Y finalmente tenemos la dental aspirada, que es la Z, sonido de Z española. ¿Mm? Recuerden, junto pongo los dientes contra la lengua y largo aire. Y ahí tenemos dos ejemplos. Anthropos,
que significa hombre, ser humano, y la palabra thnetos, que significa mortal.